Bien, hay que decir que la iglesia, Jesucristo, todo tiene sentido, pero dentro del plan global de salvación de Dios. Con respecto al origen de la iglesia, se puede decir que es una obra que nace en la Santísima Trinidad, que se hace concretamente visible en la tierra cuando el Hijo de Dios se encarna. Su inicio es su fin y su fin es su inicio. Su origen es la Santísima Trinidad. Quiere decir que en esta obra que le fue encomendada al Hijo, parte del Padre, Él viene a hacer la voluntad del Padre, fue enviado. Y la voluntad del Padre es que se salve toda la humanidad, que tengan la vida eterna. Pues esa obra es la que Jesús encomienda a sus discípulos, a pregonar la salvación de la humanidad. Es decir, en el Hijo está implícito el querer del Padre, en la Iglesia está implícito el querer del Hijo. Y por eso el Espíritu Santo es la persona encargada de confirmar este envío. En la Iglesia está en comunión la Santísima Trinidad con la humanidad. Por eso el ius divinum que propone el texto, que es la ley divina, es obra y fruto de la gracia de Dios, pero que nada se contrapone con el ius humanum, que es producida por la razón natural. En la Iglesia hay comunión de lo divino y de lo humano. Así que el Señor Jesús plantea el qué, que es edificar la iglesia, y los apóstoles en cabeza de Pedro van a realizar el cómo se va a edificar esa iglesia. La iglesia estaba predestinada desde la creación. La iglesia estaba prefigurada en el pueblo de Israel. La iglesia tiene su origen en la vida, obra del Señor Jesucristo. La iglesia precisamente nace del costado del Señor Jesucristo, cuando fue atravesado por la lanza, que brotó sangre y agua, así como la mujer fue sacada del costado de Adán. La iglesia tiene su origen durante la Pascua del Señor Jesucristo. La iglesia tiene su origen el día de Pentecostés. La iglesia en el sentido universal nace a partir del llamado, de la convocación que hace a la salvación el Señor Jesucristo. Y es en esa nueva alianza donde la iglesia precisamente se hace universal, se abre a todas las naciones. La misión de la iglesia es hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios. Pues esa es la obra que ha empezado el Señor Jesucristo y que la iglesia debe continuar. Se habla de la iglesia primitiva como norma y fundamento de la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué decir esto? Porque es la primera comunidad cristiana la que empieza a develar el cómo de la edificación de la iglesia. Precisamente el libro de los Hechos es, allá en el capítulo 2, el que nos muestra 4 fundamentos que sostienen la iglesia, que es la conversión a la fe propuesta por el Señor Jesucristo, el bautismo, el don del Espíritu Santo y la Eucaristía. Después de la muerte de los apóstoles, viene un periodo en el cual las comunidades giran en torno a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. La iglesia es más que una institución en cuanto que involucra su dimensión humana y su dimensión divina, es decir, es un misterio.
En ese sentido es necesario entender que Dios Padre envía a su Hijo y su Hijo envía a la Iglesia. La Iglesia es dispensadora de la gracia de Dios. Los sacramentos son la garantía que da la Santísima Trinidad para que el hombre alcance la vida eterna. El bautismo es la puerta de entrada a la Iglesia. El bautismo crea un vínculo directo con el Señor Jesucristo. La confirmación concede plenamente las gracias del Espíritu Santo. La Eucaristía hace al creyente un solo cuerpo con el Señor Jesucristo. Bueno, el término iglesia significa la comunidad de convocados. En ese sentido, convocados a la nueva alianza en el Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Jesucristo es también la concreción de las promesas hechas a Abraham, que por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Jesucristo es también el cumplimiento de las promesas hechas al rey David, que su reino se mantendría por siempre. Y esto se podría confirmar en Apocalipsis 21, donde habla que está cimentada sobre los 12 apóstoles y que sus puertas corresponden al nombre de las 12 tribus de Israel, para ver esa unidad entre el pueblo de Israel y la iglesia ya extendida en la nueva alianza. Y Dios eligió a su iglesia porque Él quiere salvar a la humanidad toda entera, no persona individualmente, sino a toda la humanidad para formar un solo cuerpo. Hay 4 notas que identifican a la iglesia, que es: la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. La unidad pues se da en que su origen está en el Señor Jesucristo, en la Santísima Trinidad. Es un solo cuerpo del cual Jesús es la cabeza. También solo Jesucristo puede tener una única esposa, y la iglesia y el Señor Jesucristo forman la única iglesia total. Y aunque hay muchas iglesias particulares, todas forman una única iglesia. La iglesia es santa porque Dios es santo y actúa en ella y por ella. En este sentido no es santa porque la mayoría o porque todos sus miembros sean santos. Católica quiere decir que está referida a la totalidad, porque Cristo la llamó a confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos los sacramentos, a anunciar a todos la buena noticia, y ha sido enviada a todos los pueblos. Se dice que es apostólica porque ha sido cimentada, fundada sobre los apóstoles, y porque mantiene sus tradiciones, conserva el testimonio vivo de los apóstoles y es guiada por sus sucesores. Vemos esa estructuración de la unidad, de la santidad, la catolicidad y la apostolicidad, en que la iglesia está conformada por clérigos y laicos. La misión especial de los laicos es orientar al mundo entero hacia el reino de Dios. A los clérigos les está dada la misión pastoral, que es la de gobernar, enseñar y santificar. Es Jesucristo el fundador de la iglesia. Se podría decir, así como lo sugiere el Catecismo de la Iglesia Católica, que el fundador de la iglesia es Dios Padre. Su líder es el Señor Jesucristo y su fuente de energía es el Espíritu Santo. La iglesia es precisamente cuerpo de Cristo
en cuanto que por los sacramentos del bautismo y la Eucaristía se establece una unión indisoluble entre Jesucristo y los cristianos, y es lo que permite la unidad como un solo cuerpo. La Iglesia es sacramento universal de salvación, en cuanto es la portadora de la luz del sacramento que es el Señor Jesucristo. Los sacramentos transforman la vida humana, pues por medio de Jesús se llega a ser como Jesús, hijos de Dios, en libertad y esplendor.